lo primero que tenemos que ver es qué es una bacteria, ¿no ve? Y ustedes saben perfectamente que las bacterias son microorganismos que van a estar divididos en dos familias, positivas, negativas, y que se van a encargar de ingresar al organismo de los animales para tratar de colonizarlos, de formar colonias, y cuando han formado colonias nos está diciendo automáticamente que ya hay una gran cantidad de ellas y que en la mayor parte de los casos estas bacterias que colonizan cualquiera sea el sistema dentro del organismo animal al que atacan, van a empezar a generar toxinas. Y estas toxinas son las que empiezan a generar que haya pues procesos de enfermedad. Van a empezar a generar sintomatología y si es más grave y no se trata el curso de la enfermedad, va a empezar a generar una septicemia, ¿ya? Entonces las bacterias tienen por características principales las de tener un periodo de incubación mucho más largo, ¿ya? Según la bibliografía, para tener un número relativamente aproximado, dice que las bacterias generan la enfermedad a partir de los 7 a los 14 días, ¿ya? Dependiendo algunas enfermedades, por ejemplo el anthrax, ¿ya? Que puede ser de muerte súbita, es decir, hay contaminación y el animal puede morir a las 24 horas sin generar este proceso incubatorio de 7 a los 14 días, ¿no ve? Hay excepciones. También existen algunas otras enfermedades bacterianas, por ejemplo, el tema de lo que es la tuberculosis, que genera procesos bastante largos. Pueden estar meses de meses, incluso años, generando el proceso incubacional, ¿no ve? Sin que el animal presente los síntomas determinantes y sin necesidad tampoco de eliminarlo de inmediato al animal. Entonces existen algunos casos en los cuales no se aplica esto, ¿ya? Pero generalmente nosotros tenemos que tener en mente que cuando hablamos de estos procesos bacterianos se va a determinar de que el proceso de incubación va a ser de 7 a 14 días aproximadamente, ¿ya? ¿Cuál es la forma de tratar a estas enfermedades bacterianas? Siempre con lo que es antibióticos, siempre. Es la única forma de eliminar un proceso infeccioso de origen bacteriano. Ahora, los antibióticos están divididos en varias familias, ¿ya? Y estas familias van a actuar de forma singular y dependiendo del antibiótico que utilicemos también, va a ir a generar una mejor solución al problema dependiendo de cuál sea la vía. Me refiero a que si tenemos problemas de origen digestivo, por ejemplo, podemos utilizar pues sin problema una rofloxacina tal vez, podemos utilizar una oxitetraciclina. Si tenemos problemas a nivel de piel, lo ideal será pues que utilicemos una cefalexina. Si tenemos una infección a nivel de lo que son los ojos, por ejemplo, tal vez podríamos utilizar lo que es el florfenicol, tal vez podamos utilizar la ciclosporina, no sé. Hay tantos antibióticos y tantos distintos lugares donde puedan llegar a actuar que nosotros tenemos que tener la capacidad de aprendizaje en algunas materias que son más teóricas para saber cómo actuar, ¿no ve? Porque si le ponemos para un problema específico de hígado, por decirles, ciclosporina, por decirles nada más, pues no le va a hacer nada. Así estemos utilizando un pues quiere decir de que no está, no, este antibiótico no va a servir en el lugar de acción al cual nosotros queremos generar, ¿me entienden? También tenemos que saber de que no es nomás ponerle un antibiótico en cualquier edad de los animales, porque existen algunos que pueden generar daños hepáticos, existen algunos que pueden generar daños renales, existen algunos que pueden incluso afectar las articulaciones o los dientes. Entonces, cuando utilizamos algunos medicamentos
para dar solución a una enfermedad X y el medicamento es demasiado fuerte para la edad, podemos generar problemas bastante severos, ¿no ve? Entonces, ustedes tienen que saber cuándo, cómo y por qué actuar, por qué utilizar esta medicación. Y obviamente utilizar todo lo otro que va a generar un alivio a los síntomas que haya presentado esta enfermedad bacteriana. Es decir, si tiene vómitos, bueno, un antiemético. Si tiene diarrea, bueno, habrá que utilizar un antibiótico a nivel gastrointestinal. Si tiene fiebre, pues pondré un antipirético. Si se ha deshidratado, pues pondré un suero, ¿me entienden? Todo el tratamiento paliativo que genere una mejora absoluta en el sistema del animal, pero lo más importante es que hayamos utilizado el antibiótico, ¿no ve? Ahora bien, hablando de los virus, ya sabemos que hay una variedad muy grande de virus y que estos tienen la característica generalmente de replicarse, es decir, entran al organismo animal y empiezan a replicarse. Ya es así como empiezan a incrementar el número de agentes infecciosos dentro del hospedero. Y generalmente lo que van a hacer es empezar a tener mutaciones también a nivel de su ADN y de esta forma es que es bien difícil hacer un tratamiento específico con los virus. Generalmente, no para todos, pero para algunas que otras enfermedades, existen algunas soluciones, como por ejemplo los retrovirales, ¿ya? Y estos retrovirales son específicos para tratar de evitar justamente la replicación vírica, para evitar de que sean tan virulentos y que la enfermedad siga avanzando un curso ya que pueda llegar a ser inevitable, ¿ya? Ningún antibiótico le hace efecto a lo que van a hacer los virus, ninguno. Pero sí se utiliza el antibiótico para evitar de que haya bacterias oportunistas que puedan ingresar al organismo aprovechando de que el sistema inmune está tratando de batallar contra los virus y estas bacterias puedan colonizar algún sistema también y generar alguna otra infección posterior. ¿Ya? Para eso se utilizan los antibióticos, no para darle una solución hacia lo que es la enfermedad primaria, es decir, a la enfermedad vírica, ¿ya? Si hablamos de procesos incubacionales, generalmente los virus, como media, se tiene de 3 a 7 días de procesos de incubación, ¿ya? Pueden ser en algunos más, algunos procesos pueden durar incluso hasta 14 días, 20, no sé, y algunos son mucho más rápidos, en procesos de, no sé, 12 horas, 14 horas ya presenta sintomatología. Entonces, las enfermedades víricas necesitan tener un tratamiento, si no hay algo específico, como les decía, si no hay un retroviral específico, se puede ayudar tal vez con algún suero hiperinmune, ¿ya? Los sueros hiperinmunes generalmente, hablando en animales menores, en perros, les digo, se presentan, por ejemplo, para problemas de parvo o para problemas de moquillo. Entonces, lo que se hace es sacar este pequeño suerito que vienen en una ampollita de 10 ml y se hace aplicaciones subcutáneas, dependiendo el peso del animal, si son cachorros o animales más grandes, se tiene que hacer por lo menos 2 o 3 puntos distintos donde se hace aplicaciones e inoculación del medicamento para que el sistema inmune detecte los distintos puntos como lugar de ingreso de agentes extraños, patógenos, y los detecten y generen pues una actividad antígeno-anticuerpo inmediata. ¿Ya? Es así como funciona. Entonces estos sueros hiperinmunes no te aseguran al 100% de que el animal va a sanar, pero hay datos científicos de estudios que revelan de que por lo menos generan una solución en un 70 o un 80% mejor que en animales que no han sido aplicados, ¿no? Con esta medicación. Y bueno, también utilizar, como les decía, los retrovirales y todo lo que se pueda utilizar como medicación paliativa,
¿ya? Sueros, no sé, antibióticos, reconstituyentes, vitamínicos, qué sé yo. Entonces, de esta manera es que se trata de combatir a lo que van a ser los virus como tal. Pero, en estos casos, para enfermedades específicas, lo ideal es utilizar pues una vacuna, ¿no ve? Porque la vacuna en el tiempo óptimo, cuando los cachorros o los terneros o los lechoncitos dejan de tener la inmunidad adquirida por el calostro y los vacunamos, los vamos a vacunar pues de por vida. Tal vez se tendrá que hacer refuerzos periódicos cada 2 años, cada 6 años, cada año, no sé, dependiendo la vacuna que se utilice, pero estamos asegurando de que ese animal no va a tener el proceso infeccioso para un cierto tipo de enfermedades específicas. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de utilizar las vacunas en perros, conviene. ¿Por qué? Porque estamos vacunando contra 6 enfermedades distintas, ¿ya? Y más la rabia, pues casi estamos asegurando de que ese perro no va a tener enfermedades infecciosas de origen víricas en su vida. Entonces nos estamos ahorrando el trabajo de estar pues batallando contra cualquier enfermedad que le pueda dar a un animal que no esté vacunado y que posiblemente pueda llegar a morir. Porque lo que tenemos que hacer nosotros como veterinarios es siempre explicarles a los dueños los riesgos que corren cuando están con una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Puede ser que nosotros tengamos un muy buen protocolo de tratamiento, puede ser que tengamos mucha paciencia, puede ser que tengamos muy buena voluntad, pero en algunos casos los animales no reaccionan al tratamiento. Su idiosincrasia propia hace que reaccionen mal contra algún medicamento que sea específico para esa enfermedad, que genere reacciones alérgicas o que prácticamente el animal no resista porque la enfermedad es muy fuerte, fulminante y el animal se muere, igual le estemos haciendo tratamiento o no. Entonces, a veces los dueños son pues personas problemáticas que piensan que vos al ponerle la inyección lo has matado al perro, ¿no ve? Sea cual sea el medicamento. Entonces, las cosas tienen que hablarlas claras ustedes en un futuro cercano, cuando empiecen a trabajar, siempre hacerle partícipe al dueño de qué es lo que está pasando y cuáles son los posibles riesgos. Nunca tenemos que nosotros asumir el 100% de la responsabilidad de que va a sanar ese animal. ¿No ve? Siempre hay que decirle que la posibilidad es 50 y 50. Así el caso, así el cuadro no sea muy crítico, ¿ya? Porque ustedes no saben cómo va a evolucionar o cómo va a involucionar ese paciente. En el caso de los hongos, eh, igual entra el agente fúngico al organismo y generalmente tiene predilección por lugares que son más húmedos, ¿no ves? Es decir, el tema de lo que es mucosas, puede ser mucosa vaginal, puede ser mucosa peniana, que son enfermedades fúngicas reproductivas difíciles de tratar porque se tienen tiempos muy prolongados y en algunos casos no se nota que haya ningún tipo de afección ni sintomatología hasta que el caso ya es crítico. También puede haber problemas fúngicos a nivel anal por la mucosa del intestino, como generalmente se da a nivel de lo que son las pezuñas, ¿ya? De las uñas. Entonces, puede darse el hongo a nivel de piel, también no es raro, puede darse, pero generalmente en tejido donde no haya mucho folículo piloso, es decir, más en la región abdominal, ¿ya? Aunque en perros y en gatitos se ve que pues tienen hongos también en la punta de las orejas, alrededor de los ojos o en el sector de lo que es la cara como tal, ¿no ven? La trufa en el hocico. Entonces, estos procesos fúngicos son procesos mucho más largos, son procesos que han tenido ya varios meses de incubación. Los procesos para tratar hongos casi siempre son con medicación, ya sea inyectable, que puede ser la glixiofulvina, por ejemplo, o puede ser por vía oral. Generalmente lo más aconsejable es el itraconazol o el ketoconazol, ¿ya? Lastimosamente estos
estos procesos que van a ser vía oral son procesos largos, ¿ya? No son procesos de darle una semana y se va a solucionar. Depende del laboratorio que fabrique el medicamento, depende a qué tipo de hongo sea el con el que estamos tratando y depende de qué tan fuerte sea la infección. En algunos casos pueden ser varios meses de tratamiento. Lastimosamente los productos para hongos son muy fuertes, entonces generan daño hepático, pueden generar daño renal, pueden generar pérdida de apetito y de peso, pueden generar mareos, pueden generar vómitos en los animales. Entonces hay que darle siempre con un protector hepático. Hay que tratar de ver, depende de la sintomatología contraproducente que presente el medicamento, cómo podemos ayudar al animalito. ¿Ya? Generalmente lo tópico funciona así, pero no en todos los casos y dependiendo la zona. Es decir, si presenta en el hocico, digamos, sí podemos utilizar una crema antimicótica que tenga regenerador de epitelio y puede funcionar, ¿no ve? ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de hongos son los que se denotan más rápido, es decir, en 2, 3 días de que empieza a notarse ya la primera sintomatología, vemos que va creciendo, entonces podemos actuar tempranamente. Pero en algunos casos, cuando son, como les decía, en procesos mucosos o en las uñas, a veces no se da cuenta uno o supone que va a pasar y empieza a empeorar más, 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 y luego son tratamientos ya bastante largos, ¿ya? No es que no se sane, sí se sane, pero hay que ser muy constantes en el tratamiento de esto. Es decir, a veces se utiliza medicación una semana, se deja 2 o 3 semanas sin medicar, luego de nuevo, y así consecutivamente hasta los 6 meses, un año, dependiendo hasta que haya una mejora total, ¿no ve? Entonces, en algunos casos, los dueños se olvidan de dar la medicación porque el tiempo es prolongado por esto, por el otro, y luego nos empiezan a reclamar porque no hay señales de que realmente se vaya sanando el animal. Entonces, ese es el problema con las enfermedades fúngicas. ¿Ya? Ahora bien, de todo esto que les he ido hablando, tienen ustedes que saber de que lo mejor sería siempre de que trabajemos con lo que es un diagnóstico laboratorial. Si se acuerdan la anterior semana, cuando hemos hablado de los principales puntos que vamos a tocar cuando hablemos de las enfermedades, estaba ahí lo que es la epidemiología, la patogenia, estaba el agente etiológico, estaban los síntomas, estaba el tema de lo que es el diagnóstico diferencial y en este punto del diagnóstico les decía de que hay casi siempre dos tipos de diagnóstico, ¿no ve? Uno, el diagnóstico clínico, que es el que se va a referir en la capacidad que tiene el médico de dar un diagnóstico final en relación a los síntomas que presenta el animal. Esto se puede dar, digamos, en el caso de que sea no sé, un proceso de moquillo, digamos, que puede ser evidenciable a simple vista, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el dueño viene y te dice, ya está así 2 semanas, primero va a tener diarrea, parecía que estaba resfriado y ahora no sé qué tiene, y le mira su cabeza y empieza a latir, ¿no ve? Tiene ya los movimientos del tic nervioso, como se conoce. Entonces, de mirar nomás ya el veterinario sabe que es moquillo en una fase ya muy avanzada y que tal vez pueda dar solución al problema, pero que esta fase nerviosa ya va a ser intratable, ¿no? Es decir, de por vida el animal va a vivir con eso. Entonces, otros casos puede ser el parvovirus, digamos, en perros. ¿Por qué? Porque un clínico que ya tiene experiencia suficiente, al oler nomás el termómetro del perrito que ya nos ha ido diciendo el dueño tiene este síntoma, al oler nomás ya se le va a venir a la mente que es el parvo. Entonces, los diagnósticos clínicos en enfermedades muy comunes pueden ser casi siempre detectables de inmediato. Lo mismo puede pasar con un veterinario que sea más zootecnista y que se haga cargo de lo que es aves, por decir. Y entra al galpón, ve que la parvada, dentro de ellos hay unos 2 o 3 animales que tienen las alas rígidas, las patas chuecas, el cuello doblado, que no pueden caminar, ya puede determinar casi siempre que es Newcastle. ¿No ves? Solo de mirar qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque son síntomas bien característicos de algunas enfermedades. Pero de algunas otras, donde no presenta sintomatología específica, pero todas las aves están con diarrea,
todas las aves están inapetentes, todas las aves están con temperatura, pucha, ya no sabes realmente qué está pasando. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades generan eso, temperatura, inapetencia, ¿no ven? Que los animales dejen de moverse, que dejen de estar alertas. Entonces ya no sabes qué está pasando, ya no es adivinar. Por eso es que es mejor en esas enfermedades que no tienen una sintomatología específica hacer un diagnóstico laboratorial, es decir, mandar una pruebita o varias pruebitas de alguna muestra, puede ser muestra sanguínea, al laboratorio, ¿ya? Y que el laboratorio haga las pruebas necesarias, casi siempre va a trabajar con ELISA, casi siempre, y les dará una respuesta y les va a decir, bueno, señor doctor, tantos, fulanito de tal, según las muestras enviadas, hemos podido evidenciar de que el paciente X tiene una infección bacteriana por, no sé, salmonella, por decirlo. Y se recomienda que usted utilice este medicamento, este como segunda opción o este como tercera opción. Ya te va dando el laboratorio la pauta específica de qué enfermedad es confirmada y cuál es la medicación más recomendable a utilizar. ¿Por qué razón? Porque ellos, aparte de haber hecho las pruebas para determinar cuál es el agente infeccioso, seguramente han hecho un antibiograma también para ver de qué si el animal ha tenido alguna resistencia o tiene alguna resistencia, perdón, no el animal, la bacteria en este caso, tiene alguna resistencia hacia algún medicamento. Y ahí él te va diciendo, mejor utilice este como primera opción. ¿Por qué? Porque te está diciendo en otras palabras, es, con este medicamento vas a dar solución inmediata al problema. Si no puedes encontrar este, la segunda opción es esta, y si no, la tercera opción es esta, pero con posibilidades a que se genere un proceso de resistencia más notorio, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes ya empiecen a trabajar con el tema laboratorial. A veces es caro, cierto, a veces es dificultoso, también es cierto. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes que su primer trabajo los manden a trabajar a nuestro norte de La Paz, a la parte tropical, a la provincia de Iturralde, pero no hacia la zona que tiene caminos, sino que los manden al lugar más alejado que se llama El Dorado, que se tiene que entrar desde Rurre en deslizador por 3 días. Imagínense, es lejísimos, no hay todavía electricidad allá, eh, obviamente no hay internet y demás, entonces a veces sacar una muestra de esos animales que estén allá y mandarlas al laboratorio más cercano que va a ser La Paz, porque Rurre no tiene, imagínense esas muestras, cuánto tiene que viajar, ¿no vea? Y peor aún, como les digo, si no hay ni electricidad, a veces no hay ni lugar para refrigerar las muestras, no hay refrigerador, a veces no se cuenta con un botiquín específico donde tenga anticoagulantes, ¿me entienden? Entonces, a veces es imposible, es cierto, lastimosamente hay que hablarlo así. Todavía estamos demasiado atrasados nosotros en el tema de trabajar con muestras laboratoriales en todo lo que es medicina veterinaria, no en todos los ámbitos, pero en algunos sí, y pues nos dificulta un poco. ¿Ya? Entonces, en estos casos, cuando no se puede, realmente hay que ya ser un poco más objetivo. Lo que tiene que hacer el clínico es tratar de generar un diagnóstico clínico lo más acertado posible y empezar de inmediato a hacer el tratamiento para evitar de que el proceso incubatorio siga funcionando, generando peores daños, peores lesiones en el animal y lo peor de todo es que empiece a contagiar, ¿no ves? Sea un foco infeccioso y empiece a contagiar a más animales. Entonces, más o menos esa es la forma en la que se trabaja. Eso es lo primero que teníamos que saber, ¿ya? Que las enfermedades infecciosas van a estar relacionadas en relación a lo que es la edad, generalmente, en relación a lo que es la afinidad por especies y en relación a lo que es enfermedades bacterianas, que ya saben cómo más o menos determinarlas, periodos de incubación y tratamientos. Lo mismo en enfermedades víricas, que ya saben cuál es el periodo de incubación, cómo más o menos tratarlas y todo lo relacionado a las enfermedades fúngicas. ¿Ya? En relación a ello, y ya sabiendo ello, tendríamos que hablar
acerca de lo que va a ser las enfermedades a las cuales ya nos vamos a dedicar, ¿no ve? ¿Por qué razón? Porque existen enfermedades que son específicas de una especie. Y estas enfermedades, si bien generan sintomatología y generan procesos infecciosos, tal vez no tienen que preocuparnos mucho si son específicas de una especie, valga la aclaración. Es decir, si solo va a afectar a perros o si solo va a afectar a gatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pues nuestra gran población de lo que es bovinos y un perrito está mal ahí. ¿Va a afectar en algo? No, no le va a afectar. Entonces no es tanto el problema. ¿Por qué? Porque lo tratamos al perro y solucionamos el asunto. Lo crítico sería cuando se tienen producciones ya que puedan generar enfermedades entre una especie y otra. Por eso ninguna bibliografía, ninguna absolutamente recomienda de que hayan producciones de distintas especies muy cercanas. Es decir, no podemos tener una granja de cerdos y ahí sí a la vuelta una granja de aves y un poco más allá un corral con lechería o con ganado de carne. ¿Por qué razón? Porque va a ser un foco infeccioso latente, es decir, cualquier momento van a generar un proceso infeccioso en los cuales se van a empezar a contagiar entre especies y eso ya va a ser incontrolable. Entonces, lo mínimo que recomienda es que de un galpón a otro galpón sea por lo menos una diferencia o estén lo más alejados posible, dependiendo de qué especies. En aves, por ejemplo, es que si no me equivoco, mínimo 2 kilómetros de diferencia entre unos y otros. ¿Ya? Si es que se habla de que hay cerdos y hay aves, por lo menos debería tener también una lejanía por lo menos de unos 2 o 3 kilómetros. A veces es difícil, cierto, ¿por qué? Porque bueno, yo tengo mi galpón y el vecino también quiere poner su galpón, ¿no? ¿Qué le vas a decir si es su propiedad? No le vas a decir, no, tienes que respetar los 2 kilómetros. A veces no se da, ¿no ve? Pero en lo posible y teóricamente nosotros tenemos que mantener eso. Si alguna vez ustedes trabajan en el tema de lo que es interacción social, en el tema de lo que es extensión, tal vez algunos trabajan en el SENASAC o como proyectistas, no sé, lo primero que tienen que tener en claro es que para recomendar la construcción de empresas zootécnicas, es decir, galpones, chancherías, lecherías y demás, es que no haya la interacción entre especies, ¿ya? Se puede hacer tal vez como una solución a algunos problemas, es criar cerdos, por decirles, y que todos estos desechos y demás lleguen a algunas fuentes donde haya criaderos de patos. Tal vez se puede hacer eso. ¿Por qué razón? Porque los patos nadan mucho, les gusta mucho el agua y a la vez con los desechos que van saliendo de los cerdos se van alimentando a las aves, ¿no ve? Entonces es una forma natural en la cual se va haciendo un control específico de los desechos de los cerdos para no botarlos, no verterlos directamente hacia lo que es un canal y que estos vayan siendo expulsados hacia los ríos, porque los procesos de contaminación van a ser excesivamente altos, ¿no ve? Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que tenerla en mente. No es nomás voy a construir, voy a poner aquí mi galpón y demás. ¿Por qué? Porque seguramente van a tener algún daño al medio ambiente. Y tenemos que ir viendo cómo controlar todos estos desechos. Peor aún, si es que entra algún tipo de enfermedad que pueda ser gravitante para lo que es la salud humana, que pueda haber un contagio y que pueda generar una zoonosis. ¿Ya? Entonces es eso como primer punto, digamos. Tal vez tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta aquí. Nada. Bien. Entonces, continuando ya un poquito con el tema, también tenemos que hablar acerca de lo que va a ser los procesos de inmunización, ¿ya? Los procesos de inmunización se van a dar en relación a cómo nosotros trabajemos con los animales. Los animales se pueden inmunizar incluso desde antes de nacer, ¿no ve? Existen las vacunas reproductivas, por ejemplo, que van a ser aplicables en animales jóvenes,
vaquillas o en vaquillonas o vaquillas que van a entrar ya a sus primeros partos, a su primer servicio y va a ser preñado. Entonces es un animalito joven. Este animalito joven que ya está generando un proceso gestacional, nosotros hacemos la aplicación de la vacuna reproductiva, dependiendo, porque hay muchas, y eso vamos a ver un poco más adelante, dependiendo cuál sea, puede generar inmunidad contra una simple enfermedad o puede hacerlo contra varias. Es mejor siempre gastar un poco más y utilizar la que protege contra más enfermedades, ¿no ve? Y de esta manera estamos inmunizando a este animal joven para toda su vida, pero a la vez, por medio de la aplicación, por vía transplacentaria, esa vacuna llega a la cría que se está gestando. Y si se da el caso de que fuera una hembrita, también se va a inmunizar para toda su vida. A esa hembrita ya no es necesario hacerle la aplicación de estas vacunas reproductivas cuando esté entrando de la pubertad a la adultez, ¿no ve? Entonces, imagínense ustedes, se puede hacer este proceso de inmunización de por vida en un animal que ni siquiera ha nacido, pero solo se da en este tema, en el tema de la vacuna reproductiva como tal. En las demás vacunas, generalmente se espera a que el animal ya tenga una edad X, dependiendo cuál sea la especie. Por ejemplo, en aves también se puede hacer procesos vacunacionales antes de que eclosionen de los huevos. Es decir, en las incubadoras antes de que se rompa el cascarón y el pollito salga, ¿no ve? Y lo que se hace es sumergir a los huevitos en una solución de vacunas, ¿no ve? Y ustedes saben que el huevo tiene una característica específica en lo que es la permeabilización. Es decir, no cual hay ya la vacuna, al sumergir al huevo, el proceso de permeabilización va a hacer que éste absorba una cantidad X de este líquido y por lo tanto ese embrión, porque todavía no es un pollo, genere el proceso de inmunización. ¿Ya? Se puede dar el caso. Y existen otros tipos de vacunas en las cuales sí ya es necesario de que el animal nazca o eclosione y recién sea aplicado. Dependiendo la especie también, vuelvo a repetir, va a variar los tiempos. ¿Por qué razón? Porque en pollitos generalmente se hace la aplicación de vacunas en los ojos al día de haber nacido. El día que nace ya se hace unas 2 gotitas o una gotita, dependiendo la vacuna que se use, en el ojo para inmunizarlos. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, los pollos también tienen un periodo de vida corto. Entonces, generalmente cuando hablamos de parrilleros, obviamente, ¿no ve? Estos pollos parrilleros han sido modificados genéticamente, ya las líneas, porque no se habla de razas en pollos, las líneas genéticas para pollos parrilleros han desarrollado tanto su capacidad de conversión alimenticia que hacen que coman y engorden a la vez de lo que van comiendo. Entonces, en 45 días, ese pollo ya tiene que estar listo con un peso específico entre 2.5, 2.7, 3, 3.2 kilos para ser sacados al mercado. Entonces, en este tiempo, en estos 45 días o a veces un poco menos, ya, a veces en 40, 41 días los pollos ya están listos para la faena. Entonces, en ese tiempo, ni siquiera se le ha dado chance a ese pollo a que entre a una pubertad. Y por lo tanto el animal ya es sacrificado. Imagínense, si ni siquiera entraba a la pubertad, peor aún hablaríamos de tener procesos vacunacionales a los 60 días, ¿no ve? Cosa que no va y es contradictoria cuando hablamos de lo que es ponedoras, por ejemplo. Las ponedoras pueden llegar a producir, no sé, un año fácilmente, estar un año dentro de los galpones y para estos periodos ya más prolongados sí se pueden utilizar vacunas específicas, ¿ya? Y estas vacunas pueden ser para cualquier enfermedad específica de las aves
que las llegue a afectar. Puede ser contra lo que es Mare, Gumboro, Newcastle, Coriza, Viruela, qué sé yo. Entonces, dependiendo de cómo sea el proceso zootécnico que nosotros hagamos, vamos a determinar cuándo se usan este tipo de vacunas o cuándo se usan este otro tipo. En el caso de que hablemos de ya animales que puedan tener una vida útil mucho más amplia, es decir, 5 años, 7 años, 10 años, peor si son animales de compañía, generalmente ya se habla de que sí tenemos que utilizar vacunas en las cuales nosotros podamos generar una inmunización adecuada para darle estabilidad y sanidad a ese animal. Entonces, estas vacunas van a ser aplicables generalmente en animales menores, me refiero a perros y gatos, generalmente a los 2 meses. ¿Por qué razón? Porque antes de los 2 meses se cree, o sea, no se cree, es un hecho, pero debería la mamá de los perritos o de los gatitos darles el calostro. Se cree que todos ellos se han inmunizado mediante el calostro. Y mediante esta toma del calostro, lo que hacen es generar una inmunidad materna. Y esta inmunidad materna va a durar aproximadamente entre 40 a 60 días. ¿Ya? Entonces, por eso es que dicen los expertos fabricantes de vacunas que no hay que vacunar antes. ¿Por qué? Porque va a haber una interrelación entre lo que es la inmunidad materna con lo que va a ser la inmunidad ocasionada por lo que es la aplicación de la vacuna como tal. Y en algunos casos interactúan y no se activa la inmunidad, no se hace un efecto deseado. Por eso a partir del 40, día 45 recién se debería empezar ya a pensar en vacunar al perro. Lo ideal sería que ese cachorro de 2 meses, porque eso es un tiempo de 60 días, después de que ha tomado su primer calostro, no lo saquen a ese perrito, que se mantenga en casa, que no tenga contacto con otros animales y ya a partir del día 60 se empieza a hacer sus primeras dosificaciones de vacunas, dependiendo cuál sea el programa sanitario al cual vamos a actuar y que hasta que termine su proceso vacunacional recién pueda ser sacado a la calle. Eso es lo que recomienda el laboratorio. En algunos casos no se hace caso, ¿por qué? Porque pues las personas quieren salir con sus perros, quieren hacerlos pasear, quieren que jueguen, que estén con la familia, qué sé yo. Entonces generamos un riesgo del cual el animalito pueda contagiarse con algún agente infeccioso y todavía no esté vacunado. En el caso de terneros, ya, va a diferir mucho cuál sean las primeras vacunas. En algunos casos, a estos terneros se espera que tengan por lo menos de 6 a 8 meses, porque ya han generado una masa muscular más grande, ya han generado un tamaño más grande y ya son tomados en cuenta como animales adultos. Entonces entran a los periodos vacunacionales de las primeras enfermedades y las más importantes. En este caso, aftosa, rabia, carbúnculo, el tema de lo que es enfermedades clostridiales, ya son vacunados, ¿ya? Pero como se hacen estas campañas de vacunación una vez al año, entran los terneros, como les digo, más grandes, los que están de 6 a 8 meses. Si hay terneritos más bajos, de 4 o 3 meses, se los deja sin vacunar y esos van a entrar recién al año. En la próxima vacunación recién van a entrar. Por eso es importante que en ganadería tengamos siempre en claro, uno, guiarnos por el arete o si no por el carimbo, que es una marca de acero que se le marca al animal, ya sea en el cuerpo o en los cachetes, en la cara, para saber qué año ha nacido ese animal. Y de acuerdo al carimbo nos vamos guiando nosotros qué edad tiene y si vemos que ese ternero ha entrado, ya se está volviendo un novilito joven o una vaquillonita, pero ya más o menos nos vamos a guiar si es que, mediante el carimbo, obviamente, si es que ha sido vacunado o no en la gestión anterior para iniciar su proceso o solo hacer la aplicación del refuerzo. ¿Ya? Entonces, todos estos procesos que les voy hablando es un pequeño resumen para que ustedes se den cuenta de cómo es el manejo en realidad de todo lo que es la veterinaria, ¿no ve? Que tengan ustedes en cuenta que veterinaria no es solamente hablar de perros y gatos, ¿no ve? No es eso. Nosotros
No sé cuántos de ustedes realmente habrán ingresado a la carrera por el tema de lo que es clínica de menores, que no es malo, no les estoy diciendo que es una muy buena opción, da dinero, pero no es eso solamente, ¿no ve? Tenemos que hablar acerca de lo que son aves de postura, parrilleros, cerdos, el tema de lo que es lechería, engorde, que es el pilar fundamental mundial de la economía, de lo que mueve el mundo realmente, la ganadería de carne, ¿no? Y en relación a esto, ver también a qué parte nos vamos a dedicar, ¿no ve? Porque podemos ser zootecnistas, podemos ser clínicos, pero de animales mayores, podemos ser netamente dedicarnos a lo que son cerdos, netamente dedicarnos a lo que es, no sé, mejoramiento genético, a lo que es inseminación artificial, qué sé yo, tantos trabajos que, ¿no ve? Entonces, tenemos que tener primero en estos niveles intermedios, de bajo e intermedio en los cuales ustedes ya están, de abrir la mente, saber cómo es el manejo de todas las especies, saber cómo realmente se trabaja, qué se hace, cuál es la diferencia entre uno y otro, y de acuerdo a eso, recién sacar una idea clara de qué nos vamos a dedicar. Pero sí tenemos que tener conocimiento de todo lo anteriormente mencionado. ¿Ya? Entonces eso era nuestro primer punto de lo que tenía para hablar. Ahora bien, en el segundo punto yo creo que vamos a entrar nomás por Zoom y les voy a mostrar la charlita que tenía preparada para hoy para que vayamos generando otros puntos de vista. ¿Ya? Un poquito habla de las distintas vacunas que hay, los distintos tipos de aplicaciones, por qué se pone, por qué no, cuándo se pone y demás. ¿Ya? Entonces, ¿les parece si nos damos un descansito? Yo tengo 9 menos 10 en el celular. ¿Les parece si nos vemos a perdón, es 10 menos 10? ¿Les parece si nos vemos 10 y 5, 10 y 10 máximo para continuar con nuestro tema? ¿Ya? Voy a mandarles un enlace al grupo. Yo creo que lo vamos a ver por Zoom nomás. Pienso que aguanta mejor la plataforma.